Bueno, el tema es propuesta de fórmula modificada del coeficiente de Gini para establecer el acceso desigual a la tierra en Ecuador. Caso, provincia de Pichincha. Como justificación de la tesis, podemos mencionar que los indicadores económicos son herramientas para estudiar cómo está distribuida la riqueza en una población o muestra de estudio, para formular políticas socioeconómicas que disminuyan la desigualdad en del acceso a la riqueza en el campo de la agricultura. Se ha utilizado el índice de Gini durante 46 años en términos de censos agropecuarios, con resultados poco satisfactorios. Es decir, se ha reducido el 0.06 en cuanto a las brechas de desigualdad, lo cual le vuelve ineficaz en el campo agrario. Además, hacer estudios utilizando solo la variable tamaño de propiedad no es suficiente para entender las desigualdades en el acceso a la riqueza que tiene un agricultor. Como pregunta de investigación, para el análisis de desigualdades en la tenencia de tierra, ¿el coeficiente de Gini es el más adecuado? Bueno, eh, para realizar estudios de desigualdades en la tenencia de tierra, debe estudiarse más allá de términos económicos o de tamaño de propiedad, sino también considerar la parte ambiental, actitudes agrícolas, zonificación geográfica y la parte social. ¿Y qué es lo que quisimos demostrar? Bueno, como dos puntos importantes. El primer punto, la metodología y el análisis del índice de Gini aplicado a la agricultura son incorrectos, ya que establece que el índice de Gini considera que la variable tamaño de propiedad es suficiente para entender los estudios de desigualdades en la tenencia de tierra. La concentración de riqueza que tiene un agricultor solo está en función del tamaño de propiedad. No hay variación en términos de calidad de suelo, clima y altitud e infraestructura de las tierras agrícolas, a pesar de tener un mismo tamaño de propiedad. Y como punto 2, haciendo una reformulación del índice de Gini e incorporando al estudio variables de calidad de suelo, clima y altitud, puede generar resultados más confiables en cuanto al estudio de desigualdades en la tenencia de tierra. ¿Y qué estudio se realizó? Nos basamos en tres estudios aplicados a la provincia de Pichincha. Como estudio 1, se evaluó y se calculó el índice de Gini a nivel provincial y entre sus cantones para establecer la confiabilidad y exactitud de los resultados e interpretación. Como estudio 2, se utilizó las variables de calidad de suelo, clima y altitud para demostrar la variación que tiene para hacer agricultura en los cantones y localidades de la provincia de Pichincha, a pesar de tener un mismo tamaño de propiedad. En este caso, con 10, 50 y 200 hectáreas respectivamente. Y como tercer estudio, de acuerdo a los resultados del estudio 1 y 2, se procedió a reformular el índice de Gini mediante el establecimiento de zonas homogéneas, con las variables de calidad de suelo, clima y altitud, y posteriormente calcular de forma convencional el índice de Gini en parroquias del Cantón Quito. Según el tercer censo agropecuario, la provincia de Pichincha presenta más de 53.000 UPAs y más de 600.000 hectáreas. Como resultados del estudio 1, se desarrolló el cálculo del índice de Gini con 5 y 10 rangos de tamaño de propiedad, demostrando poca o nula confiabilidad en los datos mostrados. Por ejemplo, el índice de Gini provincial con 5 rangos es de 0.82, que demuestra alta concentración de tierras en toda la provincia de Pichincha. Pero analizando los cantones noroccidentales, como San Miguel de los Bancos, Pedro Vicente Maldonado y Puerto Quito, los valores se encuentran entre 0.33 y 0.55, demostrando todo lo contrario al índice de Gini provincial,
es decir, que muestran equidad y poca concentración de tierras. Por lo tanto, no es confiable la metodología del índice de Gini en estudios de desigualdad en el acceso a la tierra. Respecto al estudio 2, se muestra y se demuestra que existe alta variabilidad en cuanto a las variables utilizadas, por ejemplo, en calidad de suelos, clima y altitud y aptitud, a pesar de tener un mismo tamaño de propiedad. Por ejemplo, en predios de 10 hectáreas, podemos mostrar que en el cantón Mejía, parroquia Machachi, tiene una fertilidad entre mediana y alta, mientras que en el cantón Quito, parroquia Puellaro, presenta fertilidad baja y muy baja. En cuanto a la variable profundidad efectiva, en el cantón Cayambe, parroquia Santa Rosa de Cozubamba, tiene una profundidad efectiva entre 20 y 50 centímetros, mientras que en San Miguel de los Bancos la profundidad puede llegar a más de 1 metro. En taxonomía, en el cantón Pedro Moncayo, parroquia La Esperanza, presenta una clasificación de entisoles, mientras que en el cantón Rumiñahui Sangolquí, molisoles. En la variable altitud tenemos diferentes, mejor dicho, en todos los estudios, una alta variación en los resultados. Igual en el clima. En predios de 50 hectáreas, por ejemplo, en el cantón Quito, parroquia Pacto, tenemos una fertilidad baja, mientras que en el cantón Pedro Moncayo, parroquia Tupigachi, la fertilidad es alta, mientras que el pH en el cantón San Miguel de los Bancos, parroquia Mindo, presenta o son suelos ácidos, mientras que en el cantón Mejía, parroquia Loac, presentan o son ligeramente ácidos. El clima también presenta variaciones, como la altitud. En predios de 200 hectáreas, la situación es la misma. Por ejemplo, en el cantón Quito, parroquia Puembo, la fertilidad es alta, mientras que en el cantón Cayambe, parroquia Cangagua, la fertilidad es baja. En actitudes agrícolas presenta mucha variación. Por ejemplo, en la parroquia Puembo son suelos aptos, zonas aptas para hacer agricultura sin limitaciones, mientras que en Cangagua predominan los afloramientos rocosos. La profundidad en la parroquia Puembo presenta suelos que pueden llegar a más de 1 metro de profundidad, mientras que en Cangagua presentan alta limitación, por lo cual solo llegan a 50 centímetros. Y en la variable altitud, la parroquia Puembo se centra en zonas interandinas o valles que no llegan más a 2.500 metros sobre el nivel del mar. Mientras que en la parroquia Cangagua los valores nos muestran que presenta un piso de altunidad completamente alto, por ejemplo de 3.000 a 3.500. Esto demuestra que a pesar de tener un mismo tamaño de propiedad, tienen una alta variación para hacer agricultura. En cuanto a la variable infraestructura, está representada por la plusvalía. Podemos mencionar en predios de 10 hectáreas, por ejemplo en el cantón Mejía, lugar Machachi, el valor por metro cuadrado es de $96 o puede llegar a ese valor. Mientras que en el cantón Pedro Vicente Maldonado hay predios que pueden costar por metro cuadrado apenas $4. Ahí vemos la alta diferencia de la zona geográfica. En predios de 50 hectáreas, por ejemplo en el cantón Quito, lugar Pacto, los valores por metro cuadrado llegan hasta 80 centavos, mientras que en Pedro Moncayo, lugar Tupigachi, se concentran un valor por metro cuadrado de entre 5 y 6 dólares, lo cual podemos notar una diferencia importante.
en cuanto a la plusvalía en predios de 200 hectáreas. Por ejemplo, en el Cantón Quito, lugar Puembo, el valor por metro cuadrado puede estar alrededor de los $200, mientras que en el Cantón Cayambe, en lugar Cangagua, el valor por metro cuadrado no llega a $3, lo cual podemos establecer que la concentración de riqueza que tiene el agricultor no solo está en función del tamaño de propiedad, como lo vimos en el estudio 2, sino también se debe considerar otras variables importantes que pueden darnos una aproximación o una interpretación de las desigualdades en la tenencia de tierras. De acuerdo a los resultados obtenidos en el estudio 1 y en el estudio 2, se planteó una reformulación del índice de Gini aplicando zonas homogéneas y para su posterior cálculo del índice de Gini, en el cual el estudio se centró en el Cantón Quito, seleccionando 27 parroquias de estudio, con una muestra de más de 24.000 UPAs y más de 190.000 hectáreas, donde se introdujeron 10 variables de estudio con 5 rangos de tamaño de propiedad, en el cual, haciendo una zonificación y una clasificación según las variables mencionadas, 10 parroquias estuvieron totalmente homogéneas, en las cuales se denominó zona homogénea 1 y zona homogénea 4. Según los resultados de la zona homogénea 1 podemos mencionar que presenta fertilidad muy baja, un drenaje excesivo, texturas gruesas y con un índice de Gini totalmente inequitativo de 0.85, por lo cual esta zona presenta limitaciones para hacer agricultura, pero a pesar de eso, la grande agricultura concentra el mayor número de hectáreas, a pesar de solo poseer 12 predios agrícolas. Por lo tanto, no hay una interpretación adecuada en relación a las variables incorporadas y la metodología convencional del índice de Gini. Por lo tanto, no se acoplan y no funciona la reformulación, ya que no se tiene una interpretación apropiada en este caso. En el segundo estudio, en la zona homogénea 4, es contrario las condiciones para hacer agricultura. Por ejemplo, presenta una fertilidad alta, la profundidad efectiva es mayor o igual a 1 metro, el drenaje es bueno, presenta textura media gruesa, pero también presenta un índice de Gini totalmente inequitativo. Y en este caso la agricultura o la grande agricultura concentra el mayor número de hectáreas a pesar de tener pocos predios en esa zona. Sin embargo, el estudio muestra que la zona homogénea 1 y la zona homogénea 4 no presentan un criterio específico para concentrar tierras, y la reformulación del índice de Gini tampoco es confiable. En cuanto al índice de Gini y la distribución de ingresos, se puede mencionar que aplicando un índice de Gini en estudios económicos, utilizando la variable unidades monetarias o ingreso o salario, los resultados son más confiables, como muestra la gráfica. Por ejemplo, entre los años 1990 y 2000, el Perú presentó valores entre 0.38 y 0.45. Es decir, las políticas socioeconómicas en base al índice de Gini redujeron o mantuvieron en niveles equitativos la distribución de ingreso, en comparación con un índice de Gini en la agricultura cuyos valores pueden superar el 0.8. Como conclusiones del estudio, el índice de Gini aplicado a la agricultura genera resultados inexactos o poco confiables, por lo cual debe ser eliminado de estudios de desigualdades en la tenencia de tierras. Como otro punto
Punto. La reformulación del índice de Gini, incorporando las variables de calidad de suelos, clima y altitud, mostraron resultados poco confiables, debido a que la metodología del índice de Gini solo está ajustada para trabajar con la variable tamaño de propiedad. Por lo tanto, no hay una interpretación y relación precisa entre las variables utilizadas y la metodología del índice de Gini. Y como recomendaciones del estudio, se debe buscar otros indicadores económicos que se adapten en estudios de desigualdades socioeconómicos en la agricultura, considerando que la principal fuente de ingresos es la agricultura, es la tierra en la agricultura. Los estudios de desigualdades en el campo agrícola deben estar en función de los ingresos que posee un agricultor, por lo cual se puede hacer estudios iniciales con diferentes rangos de tamaño de propiedad y los ingresos que obtienen de acuerdo a la pequeña, mediana y grande agricultura. Finalmente, las desigualdades van más allá de términos económicos o de términos de tamaño de propiedad. Por lo tanto, se debe relacionar otros factores de pobreza como la desnutrición en el campo y la calidad de suelos, el nivel de educación, la salud, bienestar familiar y las condiciones para hacer agricultura. Por lo tanto, es necesario recolectar información de campo e investigar.